Hola, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Muchas personas me preguntan cómo es que estén pasando todas las cosas que pasan hoy en día en las sectas, por qué es que vemos lo que estamos mirando. Y una respuesta para eso es porque hay un total falta de conocimiento de la Biblia. La mayoría de las sectas no leen la Biblia y cuando leen la leen usando anteojos o un filtro de la secta. Por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando ellos leen la Biblia y les llegan a un texto que les contradice su creencia, la primera cosa que hacen es sacan las publicaciones de la Watchtower y dicen a ver qué es lo que dicen las publicaciones en cuanto a ese texto. Porque si se lee algo que les contradice, inmediatamente tienen que buscar una manera de cómo justificar la interpretación propia que ellos tienen porque le está contradiciendo sus propias doctrinas. Lo que debemos de hacer es dejar la Biblia hablar por sí mismo y seguir qué es lo que dice la Biblia. O sea, no formamos la Biblia para que esté de acuerdo con nosotros, sino que hacemos que la Biblia hable por sí misma para que nos forme a nosotros. Nosotros no formamos las doctrinas, la Biblia debe de formar las doctrinas. Pero lo que se ve seguidamente en las sectas es lo opuesto, que las personas ya vienen con presuposiciones y las inyectan al texto. Eso se conoce en la teología como eisegesis. Eisegesis, que viene de la palabra griega eis, que es la preposición que quiere decir entra, como va entrando hacia algo. Exegesis es que va saliendo, o sea, estamos tomando el significado del texto, que va saliendo del texto. La interpretación debe de salir del texto, no debe de ser inyectada al texto. Bueno, un problema con las sectas, por ejemplo, como la Luz del Mundo, es que aunque ellos lean un texto de la Biblia, no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo que toma lugar de la Biblia, que es más superior a la Biblia. Y ese va a ser su líder, Nazón Joaquín García, o el apóstol, cualquier apóstol que tengan en su lugar. Así como la Watchtower es el vocero de Dios para los testigos de Jehová, y lo que digan los ungidos de la sociedad Watchtower es lo que va a ser la interpretación correcta, porque ellos están usados por Dios, son los ungidos, son los únicos que tienen la interpretación correcta, porque Dios se la reveló a ellos. La Watchtower es el medio de comunicación para todo el mundo. Así es como los testigos de Jehová lo ven. Bueno, en la misma manera, la secta La Luz del Mundo, ellos ponen a sus apóstoles como los voceros de Dios. Para ellos, el apóstol es la palabra viva de Dios. Entonces, ellos lo que hacen es que le bajan el valor a la Biblia, dicen que esa es la palabra ya es cuando estaban vivos, solamente es nomás una historia, pero lo que se ve seguidamente en la secta de La Luz del Mundo es que usan la Biblia, la citan cuando les conviene, y la rechazan cuando no les conviene o la reinterpretan a la luz de lo que dicen su apóstol. Y lo que se ve mucho en la Luz del Mundo, porque personas que están saliendo me están preguntando qué es lo que deben de hacer. Deben de leer su Biblia. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a leer la Biblia. Así que pido que si me quieran acompañar, que vamos a leer un poquito la Biblia, a ver qué es lo que dice. Y vamos a comparar al líder de la secta La Luz del Mundo o cualquier otro líder con las escrituras para ver si esta persona está de acuerdo con lo que dice la escritura. Bueno, para comenzar, vamos a leer el tercer capítulo de Segunda de Timoteo. El tercer capítulo de Segunda de Timoteo, ¿ok? Y vamos a leerlo. Lo voy a leer verso por verso. Y voy a hacer comentarios mientras lo voy leyendo, ¿ok? Dice así: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Hemos estado ya en los últimos días ya por más de 2000 años. Los últimos días es cuando ya empezó a dar vuelta al reloj después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Ya estamos en los últimos días, estamos esperando que venga otra vez Jesucristo por su iglesia. Y después dice en el verso 2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios. Los hombres serán amadores de sí mismos. Ese texto me recuerda a Filipenses 2:21, donde dice que todos esos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. ¿Cuál era el interés de Jesucristo? El interés de Jesucristo era su iglesia y el evangelio de Jesucristo, que es que Él vino para salvar a las personas que creen en Él. Para los que crean en Él tengan vida eterna. Lo que estamos mirando aquí, lo que está escribiendo Pablo, está diciendo que en los últimos días van a venir personas que son amadores de sí mismos y que son soberbios. Háganse esta pregunta: ¿ustedes
sus líderes de sus iglesias son soberbios, son amadores de sí mismos. Solamente ustedes saben. Estoy hablando con unas personas, yo sé. Estoy hablando con las personas, por ejemplo, en la secta de la luz del mundo. Ustedes que están adentro, que conocen muy bien a sus líderes. Posiblemente las personas, muchas personas no saben esto, porque nomás están mirando a su apóstol en la zona de afuera. Pero ¿qué tal de ustedes, obreros de la luz del mundo? ¿Qué tal ustedes que trabajan adentro, que en verdad conocen a la nación personalmente? Tienen que examinarse, ¿ok? Tienen que examinarse, porque aquí está hablando la Biblia. Dice así: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos. Y luego dice soberbios, blasfemos. ¿Qué es una blasfemia? Blasfemia es decir algo muy mal contra Dios, que lo ofende. Decir que tú eres un salvador aparte de Dios, o que tú eres otro salvador, eso es blasfemia. Decir que la palabra de Dios, la Biblia, es basura, eso es blasfemia. Entonces, hay personas aquí que son desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, dice aquí. En el verso 3 dice, sin amor, implacables, calumniadores, desfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. ¿Cuántos nosotros hemos visto esos testimonios que hemos visto recientemente de muchas de las víctimas que están diciendo estas cosas? Yo no sé, ustedes pueden conocer una persona cuando está ante la cámara o cuando está en público, pero ustedes realmente pueden conocer a esa persona cuando está privado. ¿Qué es lo que hace esa persona? ¿Cuántos en verdad conocen qué es lo que hace Nason Joaquín en su privacidad? Cuando envían a niños para allá, porque yo sé que sí las envían a su casa. ¿Qué es lo que realmente está pasando ahí? Usted, la mamá de Nason Joaquín, Eva, usted sabe qué es lo que pasa. Ustedes, niñas que están ahí en esa iglesia, sirviendo a Nason Joaquín, ustedes saben qué es lo que realmente pasa. ¿Son desenfrenados? ¿Son salvajes? ¿Aborrecedores de lo bueno? Esto está hablando a ustedes. Y tienen que ser sinceros con sí mismos. En el verso 4 dice, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿Cuántos de ustedes de la luz del mundo, o que han salido de la luz del mundo, han sido traicionados por esos de la luz del mundo? Oh, sí. Yo recuerdo cuando hice una entrevista de 4 miembros que salieron de la secta de la luz del mundo, que después les estaban diciendo que no los conocían, que no eran miembros de la luz del mundo, porque estas personas se habían dicho que estaban dispuestos hasta matarse por su apóstol si su apóstol se lo pidiera. No estoy diciendo que se iban a matar, estoy diciendo solamente documentando la mentalidad que estas personas poseían, posiblemente todavía, que en ese tiempo estaban dispuestos hasta matarse si su apóstol se lo pidiera. Pero ¿qué pasó después? Cuando salió el video al público, que mencionamos que hay personas que están dispuestas a matarse si su apóstol se lo pidiera. La luz del mundo se lavó las manos de estas personas y fueron traidores, porque traicionaron a estas personas. Aquí este texto le está dando a esos de la luz del mundo. Y dice que son amadores de placeres. A ver, ¿los apóstoles de la luz del mundo son amadores de placeres? Yo sé que estoy predicando aquí a alguien ahorita, yo no sé a quién, pero quién. No es que hay algo mal con el placer, por favor no me malentiendan, ¿ok? Pero cuando eso es tu cosa número 1 en tu vida, que eres amador de placer solamente, y dice aquí, en vez de amadores de Dios. ¿Ves cómo es que una comparación? No solamente amar el placer, pero amar el placer en vez de Dios. Ahí es donde está el problema. Estás amando a amadores de los placeres en vez de amar a amadores de Dios. Bueno, en el verso 5 dice, teniendo apariencia de piedad. Wow, teniendo apariencia de piedad. ¿Cómo era? ¿De qué habla esto, teniendo apariencia de piedad? Porque lo que está hablando aquí es, muchos de los fariseos eran así. Bueno, después en el verso 5 dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Esas personas que tienen la apariencia de piedad,
dice que los evites, que no los sigas. ¿Por qué dice eso? Porque eso los van a llevar a la condenación. Y eso no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Ya sabemos que son amadores de placer en vez de amadores de Dios, que tienen la apariencia de piedad. No sé eso como Dios les pague, Dios les pague, Dios les pague. Cuando va caminando en San Joaquín y todas las ramas, bendito el que viene en el nombre de Dios. ¿No da eso la apariencia de piedad? Pero aquí dice que habiendo negado su poder, a los tales evita. En el verso 6, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Y este verso me recuerda a Judas 4, donde dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales, ¿sí? ¿Ven cómo se han infiltrado? Los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Lo están negando por decir que necesitan otro Salvador aparte de Jesús, que necesitan al apóstol de la luz del mundo, San Joaquín García. Eso es, lo están negando. Bueno, cuando regresamos a 2 Timoteo 3:6, dice, porque entre ellos están los que se meten a las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Bueno, nosotros hemos escuchado los testimonios de muchas de las víctimas que dicen que los apóstoles se meten a las casas, no físicamente, pero en el sentido que son parte de esa familia ya, porque les traen las niñas y hacen cosas. Según ellos lo están bendiciendo, pero las víctimas realmente no están diciendo qué es lo que está pasando. Pero es una cosa que se va a debatir ahí en las cortes. Pero yo quiero que ustedes que están adentro, que conocen al apóstol de la luz del mundo, como ustedes le llaman, que lo conocen personalmente, que comparen lo que se está mirando aquí en la Biblia con lo que está diciendo allá, con lo que está ocurriendo, ¿ok? Y cuando ustedes dicen que, bueno, yo lo conozco, lo he conocido desde joven, ustedes no conocen qué es lo que hace en privacidad. Porque ahí es donde en verdad se conoce una persona. ¿Qué hace esa persona cuando está sola? Ustedes no están ahí cuando San Joaquín está solo. Entonces solamente algunos posiblemente saben, pero no muchos. Verso 7 dice, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Esto me recuerda a algunos pastores de la luz del mundo, unos que sí estudian y que dicen que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad para la luz del mundo? ¿Saben qué es la verdad? Esta es la verdad. Que Jesucristo hoy en día tiene un apóstol de Jesucristo que trae salvación. Esa es la verdad de la luz del mundo. Y ese es el evangelio de la luz del mundo. Pero ¿saben qué es la verdad en la Biblia? En Juan 14:6 nos dice. A Poncio Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es verdad? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Jesucristo. Y ahí te lo dice todo. Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Jesucristo. Él no dijo, mi apóstol es la verdad, el modo y el camino. No, dijo yo. Y aquí podemos ver que los pastores de la luz del mundo siempre siguen aprendiendo su doctrina corrupta, pero nunca han llegado a la verdad. Y de ustedes está hablando aquí 2 Timoteo 3:7. Y luego en el verso 8 dice, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Dicen, aquí se están mencionando nombres. El apóstol Pablo está mencionando nombres de las personas que se oponen a la verdad. Entonces yo puedo mencionar nombres también porque es bíblico. Uno de esos pastores es Carlos Montemayor. Es bíblico, lo estoy mencionando. Él siempre está estudiando, pero no llega a la verdad. No conoce al Jesucristo de la Biblia. Él conoce a otro Jesucristo. Y vamos a hablar de eso más adelante, porque eso se ve en 2 Corintios 11:4. Entonces, ven cómo la Biblia nos está dando el patrón. Sí se pueden mencionar nombres. ¿Por qué? Porque es veneno. Y tienes que apartarte de esas personas y evitar a esas personas como San Joaquín y como Carlos Montemayor y muchos otros más de la luz del mundo. Después dice así. Después dice, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Hombres de mentes depravadas. Wow, eso es un apóstol que está hablando aquí, ¿ok?
como esos que se oponen a la verdad son mentes reprobadas, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos. ¿Qué es lo que se está manifestando a todos ahorita en estos días en Los Ángeles, en la cárcel de LA County Jail? ¿Qué se está manifestando a todos? La verdad de quién es su líder, Naasón Joaquín García. Dice, como también sucedió con la de aquellos dos, y se refiere a estos dos que estaban hablando. Eso se pueden ver, si me recuerdo bien, en Éxodo 7:11 y también verso 12 y Éxodo 8:18 y capítulo 9, verso 11, donde se habla qué es lo que les pasó. Pero podemos ver que se pueden mencionar nombres y qué es lo que le pasó. Ahorita se está manifestando la verdad. Estamos en los últimos días. La verdad es que estos son falsos apóstoles. Pero después nos dice Pablo en 2 Timoteo 3:10, donde continúa, dice, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta. Escuchen eso, no nomás la enseñanza, la conducta. ¿Cuál conducta se le está dando a Naasón Joaquín? Bueno, los abogados ya han admitido que él tuvo relaciones sexual entre mutuo acuerdo con otra mujer que no es su esposa. Esa conducta se conoce como adulterio. Adulterio es un pecado. Eso indica que está separado de Dios. Entonces, ¿fue esa la conducta del apóstol Pablo? No. Porque es que los abogados de Naasón Joaquín han admitido públicamente en un documento oficial donde no se puede mentir, sino ellos también van a la cárcel, que Naasón Joaquín cometió adulterio. Y si esa es una mentira, solamente una estrategia para sacarlo de la cárcel, eso quiere decir que realmente la violó. Porque si están mintiendo que fue adulterio, entonces es verdad que tuvo sexo contra su voluntad. Y eso también es pecado. No nomás es pecado, pero se va a quedar en la prisión por mucho tiempo. Pero ven cómo la verdad sale a la luz de las escrituras, amigos y hermanos. Ven cómo Pablo decía, pero tú has seguido mi enseñanza y conducta. ¿Cuál es la conducta de Naasón? ¿Acaso los apóstoles de la luz del mundo también van a seguir la conducta de Naasón? ¿De mentir para salvarse el pellejo? Y si mintió, en verdad la violó sexualmente. ¿Es esa la conducta? ¿O es la conducta de tener sexo mutuo con personas, de mutuo acuerdo con mujeres que no son tu esposa? ¿Es esa tu conducta, apóstol de la luz del mundo? Porque déjate digo una cosa, esa no es la conducta del apóstol Pablo. Y la palabra nos está dando luz y nos está sacando, te está poniendo la luz a tu cara, a tu conducta, y nos está diciendo que eres un apóstol falso. Eso es lo que dice la Biblia. Y luego aquí dice, propósito, que siguieron, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, mi propósito, su fe, paciencia, amor, perseverancia. Y no nomás eso, pero también persecuciones, sufrimientos, como los que me hicieron en Antioquía y en Iconio y en Listria. Y luego dice, ¿qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Esto que está pasando en Naasón ahorita no es persecución por el propósito del evangelio. Es persecución porque lo han agarrado con cargos de posesión de pornografía infantil, de abuso sexual y mucha conspiración y muchas otras cosas. Pablo nunca le hicieron eso. Sí, es verdad que a veces mintían sobre Pablo, pero wow, lo que se está diciendo de este apóstol de la luz del mundo no es nada como lo que se decía de Pablo. En el verso 12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Escuchan eso? Si realmente van a vivir en Cristo Jesús van a ser perseguidos. Eso no quiere decir que todos los que están en la cárcel están perseguidos porque siguen a Jesucristo. Veamos la lógica aquí, porque cómo piensa la luz del mundo, cómo tuercen las cosas. Dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Eso no quiere decir que todos los que están en la cárcel ahorita son perseguidos porque siguen a Jesús. Es lo que ustedes están diciendo. Oh, sí, a Naasón Joaquín lo están persiguiendo ahorita en la cárcel porque es la verdad y a todos los verdaderos los van a perseguir. No,
Porque en esta cárcel también hay personas que han hecho muchos crímenes y lo están persiguiendo, no porque han seguido a Cristo, sino porque cometieron crímenes. Tienes a personas que matan, tienes a personas que roban, tienes a muchas personas, ¿ok? Entonces es una falacia asumir que porque está en la cárcel, que eso significa que lo están persiguiendo porque está siguiendo a Jesucristo. Una falacia muy clara. Otra cosa es que aunque esté en la cárcel, eso no quiere decir que está pagando por tus pecados. ¿Por qué crees que hizo Jesús en la cruz? ¿Para qué murió Jesús en la cruz por los pecados de todos si él sabía que alguien más iba a pagar por tus pecados? Explíqueme en esa lógica. No piensan lo que están diciendo los miembros de la luz del mundo. Bueno, pero después en el verso 13 dice, pero los hombres malos e impostores. Wow, vean esto, 2 Timoteo 3:13. Pero los hombres malos, ¿qué son malos? Pues, personas que hacen cosas malas. Ok, pero los hombres malos e impostores. Van a haber impostores. Dice, irán de mal en peor. Wow, engañando y siendo engañados. Escuchen esto, amigos míos, escuchen este texto, 2 Timoteo 3:13. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí la Biblia les está hablando. Yo sé que le estoy hablando a alguien ahorita. Esto que estoy leyendo ahorita, yo sé que le está hablando a alguien de la luz del mundo. Porque la Biblia es viviente y la Biblia habla a tu alma, habla a tu corazón, habla a tu espíritu. Dice, pero los hombres malos e impostores, hay apóstoles impostores, amigos míos, irán de mal. No sé qué es lo que estarán haciendo en otros lugares, eran mal, en peor. Ahora mintiendo, abusando a personas, engañando. ¿A quién? A los filigreses de la luz del mundo, y a todo el mundo los quieren engañar. Y siendo ellos mismos engañados de la verdad. Wow, esto está pesado. Yo sé que estoy hablando a alguien allá. El verso 14 dice, tú, hablando a Timoteo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿Y de quién las aprendió? Yo sé que su abuela tuvo mucha influencia en la vida de Timoteo. Y que desde la niñez, ¿qué? ¿Has conocido al apóstol ungido de Dios? ¿Has recibido a un apóstol verdadero en el mundo hoy en día? Es lo que dice aquí en 2 Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido las santas escrituras. Wow. Desde juventud has sabido las santas escrituras. Entonces, en 2 Timoteo 3:15, algo muy importante aquí, dice que, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. No dice, has conocido al santo apóstol ungido de Dios. Dice, las cuales, las escrituras, te pueden dar la sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Que lleva a la salvación mediante la fe en el apóstol de Jesucristo. No. ¿En el ungido de Dios, que es Nazón Joaquín? No. Dice salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Tenemos que saber qué es el Cristo Jesús de la Biblia. Voy a hablar de eso más adelante. Después dice en el verso 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Pero ¿qué dice la luz del mundo de la Biblia? Que ahora la cuenta como basura. Pero fíjense qué es lo que dice aquí. Dice, toda escritura es inspirada. ¿Me estás diciendo que palabras inspiradas de Dios son basura, Nazón Joaquín? ¿Es lo que estás diciendo cuando dicen que la Biblia lo puede considerar como basura, que necesita un apóstol viviente? ¿Me estás diciendo que aquí la Biblia, el Señor nos está diciendo que toda escritura es basura? Eso es lo que tú dices. Tú dices que la Biblia ya se puede considerar como basura, pero aquí dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Nuevamente, pregúntense, ¿es lo que me enseñan en la luz del mundo?
de acuerdo con la Biblia? No, no lo es. En 2 Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y después aquí continúa para el capítulo 4. Bueno, en lo que acabamos de leer, ¿cuántos de ustedes aquí ven que lo que enseña la luz del mundo es de acuerdo a la Biblia? ¿Cuántos de ustedes ven eso? Yo sé que hay algunos de ustedes que están mirando que hay algo mal aquí. Y sí hay algo muy mal. Hay algo muy mal. Solamente con un capítulo que leí pueden ver que ya hay muchas evidencias de lo que hace la luz del mundo. Lo que tiene a San Joaquín no es un apóstol de la Biblia. Pero quiero enseñar otro texto, otra sección de texto. A ver si no se me hace muy largo esto. Pero quiero que vean esto. Quiero que volteen para Galatas capítulo 1. ¿Ok? Galatas capítulo 1. Y otra vez vamos a hacer algo que posiblemente ustedes no están acostumbrados a hacer. ¿Qué es eso? Vamos a leer la Biblia. Y vamos a leer una sección de texto, ¿ok? Por favor, acompáñenme. Galatas 1:1. Dice así, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Galatas 1:2. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Aquí dice, yo me di a mí mismo para tus pecados. ¿Te está diciendo eso el apóstol ahí? No, está hablando de Jesucristo. Jesucristo dice aquí, yo estoy pagando por tus pecados en la cárcel. No, dice aquí de Jesucristo que se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ok. Después en el verso 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Pero en el verso 6 es donde quiero que se enfoquen aquí, ¿ok? Fíjense lo que está diciendo el apóstol de Jesucristo. Pongan mucha atención, por favor. Está hablando a los hermanos de Galacia. Dice así, me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuchen eso, para seguir un evangelio diferente. Y quiero mostrarles algo aquí muy, muy interesante. ¿Okay? Verso 6, que me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. Aquí la palabra griega para diferente es heteron, que viene de heteros, que es diferente, de diferente clase. Por ejemplo, esta palabra la vemos cuando vemos la palabra heterosexual. ¿Qué es heterosexual? Que es de diferente género. O sea, es masculino y femenina, ¿verdad? Son diferentes géneros. Bueno, aquí, ¿qué pasa cuando alguien dice homosexual? Que es de la misma. Pero heteron, que es de otra diferente clase, está diciendo que alguien está predicando un evangelio de otra diferente clase. Otro evangelio que no es igual al evangelio que está predicando Pablo. Entonces aquí en Galacia está hablando de personas que están siguiendo a otro evangelio que no es igual al del Pablo. Es un evangelio diferente. Por eso es que dice diferente en nuestras Biblias. Dice, me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuchen una cosa, van a haber evangelios diferentes, ¿ok? Van a haber evangelios diferentes. Y quiero que volteen sus Biblias a 2 Corintios 11:4. 2 Corintios 11:4 es un texto que se me hace muy importante que lo veamos, porque yo lo he mencionado varias veces, y tiene que ver con lo que estamos mirando. Y dice así, en 2 Corintios 11:4 dice, porque si alguien viene y predica a otro Jesús. Es muy interesante que aquí otro Jesús se usa la palabra griega alon, Yesun, que es otro Jesús de la misma clase. ¿Pero por qué? ¿Por qué está diciendo que si alguien predica a otro Jesús de la misma clase? Porque no hay otro Jesús de la misma clase. Y eso lo voy a clarificar en el texto, porque dice así, porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, ¿escuchan? Este otro Jesús no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente. Y aquí donde dice espíritu diferente, dice pneuma heteron. Heteron es la palabra que es diferente de diferente clase. Si alguien viene y predica a un Jesús que parece que es de la misma clase,
pero que viene de un espíritu diferente de otra clase, no lo aceptes. Dice que no había recibido, o sea, si alguien te predica a otro Jesús de otro espíritu diferente que tú no has recibido, o aceptas un evangelio distinto que no habéis aceptado, ¿escuchan eso? Un evangelio distinto. Y aquí evangelio dice Evangelion Heteron, que es un evangelio de diferente clase que no habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, no lo debes de temer, no lo aceptes, básicamente lo que está diciendo. Si alguien viene con otro Jesús, entonces, ¿qué estamos mirando en este texto de 2 Corintios 11:4? Que hay otro Jesucristo, hay otro evangelio, y que ese no es lo que predicó Pablo. Eso quiere decir que hay más Jesucristos. El Jesucristo de los testigos de Jehová es la primera creación de Jehová. Ese es otro Jesucristo. El Jesucristo de la luz del mundo no es el Jesucristo que predicó Pablo. El Jesucristo de la luz del mundo vino, murió por tus pecados, ¿ok? Ascendió, resucitó, ascendió y va a regresar. Y el Jesucristo de la Biblia también es Dios. Evangelion Heteron, otro evangelio de diferente clase que no lo debemos de aceptar. Bueno, ¿cuál es este evangelio? ¿Hay otro evangelio entonces? Esto quiere decir que hay otro Jesús, un Jesús falso, y hay un evangelio falso, que dice Pablo que no lo debemos de seguir. Pero vamos a seguir leyendo otra vez en Galatas, ¿ok? Porque es muy interesante. Galatas 1:7, que en realidad no es otro evangelio, o sea, no es otro evangelio verdadero. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ven otra vez? Hay dos evangelios aquí, uno verdadero y uno falso. Pero fíjate lo que dice Pablo. Pero si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anuncie otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anátema. Wow, eso está fuerte. Está diciendo Pablo que aunque yo venga y te diga otro evangelio, no lo creas. Fíjate, aunque un apóstol, hasta el mismo apóstol te diga otro evangelio del que ya dijo Pablo, que no lo creas. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Porque van a haber impostores. Y eso leímos en el texto anteriormente. Van a haber impostores. Y ya miramos en 2 Corintios 11:4 que hay un Jesús falso, hay un evangelio falso, hay impostores. Y Pablo nos está advirtiendo en Galatas 1 que si alguien, hasta si un ángel, oigan, ¿qué se le aparecieron a los mormones? Con un evangelio nuevo, otro evangelio. Pongan a pensar, ¿es un ángel, Moroni? El punto es que es un evangelio diferente y que no que sea anátema, que no lo debemos de creer. Pero el apóstol Pablo no pensó que esto era suficiente y continúa expandiendo lo que está diciendo en el verso 9. Dice, como hemos dicho antes, también repito ahora. Fíjense cómo es importante este punto para Pablo, que lo va a repetir. ¿Ok? Y en aquel tiempo no había computadoras, tenían que escribirlo. Y a veces tenían escribas que le ayudaban a escribir, pero wow, para escribirlo otra vez, eso tiene que ser un punto importante porque lo está haciendo más trabajo. Y dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, que sea anatema. ¿Por qué? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio del cual está hablando Pablo? Muchas personas no saben qué es el evangelio. Y eso se me hace triste, porque yo le pregunto a las personas en las sectas, ¿cuál es el evangelio que tú predicas? Y siempre es algo diferente del evangelio de Cristo. ¿Saben cuál es el evangelio de la luz del mundo? Háganse esta pregunta. ¿Cuál es el evangelio de la luz del mundo? Sí, muchos, si son sinceros, van a decir, el evangelio de la luz del mundo es que hoy en día hay un apóstol de Dios que trae salvación y que Dios está usando al apóstol para atraer a las personas a él por medio de su santo apóstol de la luz del mundo. Ese es el evangelio de la luz del mundo. ¿Cuál es el evangelio de Pablo? Vamos a leerlo, ¿ok? Ese va a ser el último texto que voy a mencionar, está muy largo. 1 Corintios capítulo 15, ¿ok? Vamos a leer este capítulo. Dice así, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Wow, aquí está. Vamos a ver, ¿cuál es el evangelio que nos predicó? Que yo soy el único ungido que trae salvación al mundo entero, que yo traigo salvación,
¿Ese es el evangelio de Pablo? Vamos a ver. El cual también recibiste. Entonces, ese es el evangelio que predicó Pablo, que recibió la iglesia primitiva, en el cual también estéis firmes. Quiere que estés firmes en este evangelio, el cual que predicó Pablo, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Dice el verso 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo, ¿qué? Aquí te va. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él cumplió todas las profecías. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, así como decían las Biblias. Que se apareció a Cefas después de los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Está hablando aquí de la resurrección de Jesucristo. Ese es el evangelio. Verso 9, porque yo soy el más insignificante de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y luego dice, sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creíste. Verso 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Básicamente está diciendo, si Jesucristo no resucitó, somos mentirosos. Y luego dice, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, verso 17, vuestra fe es falsa, todavía estás en vuestros pecados. Pongan mucha atención a lo que está pasando aquí. El evangelio de Pablo es que Cristo vino, murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día, ascendió al cielo, y van a ver más después que va a regresar otra vez en gloria. Ese es el evangelio de Cristo. Cristo vino, murió por tus pecados, resucitó el tercer día, ascendió, va a venir otra vez para rescatar a su iglesia. ¿Cuál es el evangelio de la luz del mundo? Bueno, sí dicen, bueno, sí murió Cristo, celebramos su muerte, sí, pero ¿qué hacen? Le añaden algo más. Pero se necesita al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, para que traiga salvación. Ahí es donde está el otro evangelio. Ese es otro evangelio de diferente clase. Ese es otro Jesús. Estás predicando a otro Jesús que se parece al Jesús de la Biblia, pero no es el Jesús de la Biblia. Están predicando a un Jesucristo falso, a un Mesías falso, y están predicando un evangelio diabólico, del cual Pablo dijo que si alguien viene con otro evangelio, que no lo aceptes. Con la Biblia estamos mirando que la doctrina de la luz del mundo es falsa, es satánica. Ahora, si Jesucristo dijo, yo soy el modo, el camino y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero si tú tienes a otro Jesús, que no es el Jesús que dijo esas palabras, el Jesús verdadero de la Biblia, no vas a ser salvo. Necesitas al Jesús de la Biblia. Por eso es tan importante que hablemos con las personas del evangelio de Jesús, el evangelio verdadero. Porque hay evangelios que parecen que son de Dios. Hay un Jesús que parece que es el Jesús de la Biblia, pero no. Es un espíritu engañador. La Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar. Entonces, esto es lo que nos mencionaba el apóstol Pablo. Y es interesante porque hay personas que ni creen que Cristo resucitó. Los testigos de Jehová dicen, no, sí resucitó. ¿Usted cree que resucitó? ¿Sí? ¿En su cuerpo? No en su cuerpo. ¿En qué resucitó pues? En un espíritu invisible. Ok. Pero cuando le pregunta al testigo de Jehová, ¿qué le pasó al cuerpo? No saben. Los testigos de Jehová no saben qué le pasó al cuerpo. Yo les menciono en Hechos 1, cuando ascendió Jesús, dice que lo recibió una nube. ¿Qué le pasó al cuerpo? Dicen, pues, se hizo invisible y ya no existe. No saben qué decir.
Algunos dicen que se convirtió en gases, pero ¿dónde dice eso la Biblia? Cuando yo les digo, cuando pasa un avión y se mete en una nube, ¿para de existir ese avión físicamente? ¿O continúa? Continúa. Entonces los testigos de Jehová niegan la resurrección de Jesucristo físicamente. Jesucristo dijo que Él iba a resucitar físicamente. ¿Sabían eso? Dijo, destruye este templo. Juan capítulo 2, del verso 19 al 21. Dice Jesús, destruye este templo y en 3 días yo lo levantaré. Los judíos dijeron 46 o 48 años, no recuerdo cuántos años. Nos duró para hacer este templo y tú en 3 días lo vas a resucitar. El verso 21 dice, pero él hablaba del templo de su soma, de su cuerpo. Jesús profetizó, mátenme, voy a venir en 3 días, te voy a enseñar quién soy yo. Y se resucitó él mismo. Eso es lo que dicen. Destruye ese templo y en 3 días yo lo resucitaré. Y lo resucitó. Nadie más en toda la historia de la vida ha podido hacer eso. Si tú vas a ver la tumba de Buda, los huesos van a estar ahí. Mohammed, los huesos van a estar ahí. Cualquier líder religioso de todas las religiones del mundo, todos tienen algo en común. Todos están muertos. Solamente hay uno que dijo, mátame, voy a venir en 3 días, te voy a demostrar quién soy yo. Y por eso es que aquí en este verso, en el capítulo 15, se habla de todas las personas que lo miraron, hasta 500 personas, hasta Tomás, que dijo, yo no lo creo, al menos que yo ponga mi mano en su costado y ponga mi dedo en los hoyos de los clavos. Testigos de Jehová, escuchen, clavos. Si se murió así, con un clavo, ¿por qué lo dibujan? ¿Por qué lo dibujan con un clavo ustedes aquí? Cuando dice, aunque yo vea, solo que yo vea en sus manos los hoyos de los clavos. Otra cosita que le estoy dando ahí, no lo creeré. Bueno, Tomás sí lo creyó. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Hakuriasmu kai hatheasmu. El Señor de mí, mi Señor y mi Dios. Ahora no es muy claro siempre para la luz del mundo qué le pasó al cuerpo de Jesús. Algunos me han dicho unas cosas que no saben. Algunos dicen que ya no tiene cuerpo. Entonces, si no tiene cuerpo, ¿qué fue lo que resucitó? Esa es una cosa para otro tema. El punto es que el evangelio que predica la luz del mundo no es el mismo evangelio que predicó Pablo. Es un evangelio falso. Tienen que rechazarlo. La luz del mundo enseña doctrinas de demonios, porque ese Jesús no es el Jesús de la Biblia que predicó Pablo. El evangelio es otro evangelio, del cual nos dijo Pablo que no lo creamos, que lo rechazamos, que son anathema. Y toda la conducta de estos líderes de la luz del mundo, como Nazón Joaquín, no está nada de acuerdo con cómo vivió el apóstol Pablo. Las escrituras son importantes. Entonces, en resumen, les digo que tienen que leer su Biblia, tienen que inspectar todo lo que están mirando y que pongan la Biblia como la prioridad. Si ustedes están siguiendo a un hombre antes de la Biblia, están siguiendo ya, se están desviando. Tienen, hasta lo que yo digo, compáralo con la Biblia, léelo tú mismo. Y si yo estoy en error, yo lo corrijo, no hay ningún problema con eso. Pero tenemos que usar la Biblia como nuestra regla o para medir nuestra fe. Bueno, amigos, como hemos visto, el evangelio que predica la luz del mundo y otras sectas no es el evangelio de Jesucristo. Es otro evangelio inspirado por demonios y tenemos que abandonarlos. Yo oro que el Señor los use, que el Señor los toque, que el Señor use las escrituras para sacarlos de ese engaño que están ahí en la luz del mundo. Muchas gracias para todas las personas que me están ayudando, que me han apoyado en este ministerio. Este ministerio está creciendo más y más todos los días. Y ojalá un día pueda hacer esto a tiempo completo. Muchas personas me preguntan cómo me pueden ayudar. Yo siempre digo, por favor, oren por mí. Es lo más importante para mí, porque si esto es de Dios, si el Señor quiere que este ministerio crezca, va a crecer. Y si no, está bien. Yo no quiero hacer nada que no sea la voluntad de Dios. Yo quiero, si esta es la voluntad de Dios, que Él quiere que me dedique a esto a tiempo completo, está bien. Y si ustedes quieren hacer eso, si ustedes me quieren apoyar, si quieren donar una ofrenda o lo que sea, está bien conmigo. Eso lo estoy guardando para las cosas que estoy usando, como cámaras, computadoras, micrófonos, audífonos, cosas que cuestan dinero. Y para todas esas cosas yo pago para todo eso, como he mencionado. Yo tengo un trabajo de tiempo completo. Pero a veces, yo sé que a veces me veo bien cansado, porque en verdad sí estoy cansado, porque hago tiempo, no sé de dónde lo saco, pero casi ni duermo a veces por hacer estos videos. Pero si a ver si el Señor un día quiere apoyar este ministerio, si Él lo quiere hacer, está bien. Pero si es de Dios que se abran las puertas y que posiblemente pueda hacer esto a tiempo completo. Personas me han preguntado cómo pueden apoyar financieramente. Yo les he mencionado, no me gusta pedir dinero porque no es mi estilo.
Pero si ustedes me quieren bendecir, pueden ir a mi página de YouTube donde dice acerca de, ahí dice PayPal y le hace clic, dice donaciones, ofrendas, o si me quieren comprar un café, eso en verdad me gusta mucho el café. Eso también me ayuda mucho para decirles la verdad, porque me ayuda a despertar. Pero más importante que todo eso, por favor, oren por mí, ¿ok? Yo les pido a los hermanos, todo el mundo, es más importante que todo, oren por mí que el Señor me ayude, que el Señor me dé sabiduría y que le dé sabiduría a todos los hermanos. Y oren por las personas que están en la secta de la luz del mundo, que conozcan a Jesucristo de la Biblia, porque al fin de cuentas todo lo más importante son las almas de las personas. Por eso vino Jesús a salvar. Él no vino por las personas que no están enfermas, Él vino por los enfermos, Él vino por los pecadores. Wow, pero ¿cómo pudo venir Jesús por Nazón Joaquín si Nazón Joaquín es libre de pecados, como ustedes han dicho? Es solamente otra cosa que estoy pensando. Por todos ángulos, cuando yo veo la doctrina de la luz del mundo, es diabólica, es satánica, porque están engañando a las personas. Amigos, salgan de ahí. Una cosa más que les quería decir. Recibo muchos correos electrónicos, no he podido responderlos a todos, perdónenme que no he podido, simplemente no he tenido el tiempo, y son muchos, ya están como en los miles los correos electrónicos, y apenas tengo tiempo para hacer estos videos, pero tarde o temprano los voy a leer, no se desanimen. A veces me hacen preguntas, y las preguntas a veces duran tiempo para contestar, pero imagínense mil preguntas, ¿cuánto tiempo va a durar? Si dura 1 minuto por pregunta, o 5 minutos para preguntar, simplemente no se puede. Posiblemente en el futuro el Señor, si quiere expandir este ministerio, me traiga ayudantes, no sé. Yo no sé qué es lo que tiene el Señor. A mí lo que me importa son las almas, ¿ok? Vamos a sacar esas almas en el nombre de Jesús. Nosotros no, el Espíritu Santo las está sacando. Pero vamos a presentarles el Evangelio a las personas, cuál es el Evangelio verdadero, y que el Espíritu Santo lo saque de ahí, y que el Señor siga sacando almas de las sectas, de todas las sectas, para Él sea la gloria, en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga.